pasamos a nuestro próximo ponente, el doctor Juan Macías, que nos va a hablar si el tratamiento de la hepatitis C es tan sencillo como una única pastilla al día. Juan, cuando quieras, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, muchas gracias, Antonio. Bueno, antes que nada agradecer también, me sumo al agradecimiento a Gilead por apoyar esta iniciativa, creo que muy importante, ¿no? Bueno, tratamiento de la hepatitis C tan fácil como un comprimido al día. Pues, a ver, no tiene que querer pasar ahora. Os voy a hacer un poquito de spoiler. Bueno, pues es tan fácil como un comprimido al día durante 12 semanas y también es tan fácil como 3 comprimidos al día durante 8 semanas. Bueno, seguro que es tan fácil. En el módulo de epidemiología visteis cómo la pandemia ha impactado sobre todos los esfuerzos de cribado y, por tanto, de eliminación del virus de la hepatitis C, ¿no? Recordar este mapa en el que España es una de las poquitas situaciones en las que podríamos decir que estamos a la cabeza de algo. Estábamos muy cerca, en camino de la eliminación del virus de la hepatitis C, planteado como objetivo en el 2030 por la OMS, ¿no? Sin embargo, la situación ha llegado a un punto en el que actualmente se han hecho ya estas estimaciones, ya tienen un año y pico, y probablemente la cosa es peor aún, pero bueno, porque ya no vamos con un año de retraso en los diagnósticos. Podéis ver aquí una estimación de cómo van a acabar acumulándose muertes relacionadas con el hígado, fundamentalmente por la parada en la detección y en los tratamientos, ¿no? Bueno, y para solucionar este tema, que parece extremadamente complejo, antes de la pandemia ya se estaban empezando a establecer algunas estrategias encaminadas a la eliminación, ¿no? Esta es una especie de acuerdo, de llamada de trabajo por parte de distintas sociedades en las que ellos decían que si queremos eliminar, tenemos que hacer un tratamiento simplificado en el que se integre el tratamiento de la hepatitis C con otros programas, y fijaos bien cuáles son los otros programas, tratamiento de tuberculosis, el VIH y particularmente en los programas de reducción de daños. ¿Por qué? Pues porque esta gente no ignora que la inmensa mayoría de las personas infectadas por virus de la hepatitis C son gente que está empleando drogas de alguna manera. Por eso mismo, también llamamos la atención acerca de la necesidad de descentralizar el tratamiento y no hacer que todo tenga que pasar por el hospital, sino mandarlo a esas otras, a otros recursos, ¿no? Más periféricos. Y por último, el compartir decisiones con fundamentalmente gente de atención primaria, pero también con médicos de distintos perfiles, y yo diría que fundamentalmente gente que se dedica al tratamiento de adicciones, para manejar y tratar los casos que no ofrezcan una complicación especial. Esto, la simplificación, integración, descentralización y las tareas compartidas llevadas a un grafiquito es una cosa que ya planteamos en el documento de consenso de la JEP que elaboramos junto con Sociedroga Alcohol, la Sociedad Española de Patología Dual y SOMAPA, sobre el manejo de la infección por virus de la hepatitis C en usuarios de drogas. El paradigma que hemos estado siguiendo ha sido el convencional. Pues tú haces un diagnóstico, habitualmente se hace en el centro de adicciones, pero el centro de adicciones tiene que aterrizar en atención primaria, que a su vez lo tiene que derivar al hospital y al final, finalmente, si llega, el paciente se trata. Entonces, eso lo que hace es que se vaya incrementando exponencialmente el número de personas que se van perdiendo por el camino. ¿Forma de atajarlo? Bueno, pues la telemedicina, el uso de telecomunicaciones, intentar aquí saltarse a algún paso burocrático. ¿Y eso qué es lo que ha dado de sí? Pues lo que ha dado de sí la telefonomedicina. Pues lo de telemedicina me suena demasiado rimbombante cuando en realidad lo único que hacemos es dar un teléfono o ahora incluso a través de WhatsApp o de cualquier otro medio
que no es la presencia física de la persona, pues hacemos cosas que se han analizado de forma estricta únicamente que yo sea consciente en hepatitis C en este ensayo clínico. Este es un ensayo clínico en el que se incluyen personas que están infectadas por cualquier genotipo virtualmente, sin cirrosis, importante, y que no han recibido tratamiento previo. Se tratan todos con glecaprevir y preventavir, 8 semanas, y la randomización se hace. Mandas a los pacientes a un brazo en el que caen 2 de cada 3 pacientes caen aquí, 1 de cada 3 pacientes caen en este otro brazo. Este brazo es el brazo simple, ¿no? El brazo de monitorización simplificada en la que le hace una visita basal, luego lo sigue al paciente telefónicamente y luego lo vuelve a ver solamente para verificar si se han curado o no. El otro brazo es el estándar, o sea, vienen a su visita inicial, luego pues tienen sus visitas intermedias, las que hagan falta para revisión y finalmente la evaluación de respuesta, ¿no? Bueno, pues este brazo en el que únicamente a los pacientes se les veía al principio, se dispensaban y al final para valorar la respuesta viral sostenida, no inferior a la rama estándar. Es decir, estas son malas noticias. A pesar de que al paciente le facilitan las cosas, lo cierto es que al final las cuentas no salen en lo que se refiere a la respuesta. Esto hay que tener cuidado a la hora de andar predicando con que la telemedicina nos va a solucionar buena parte de la vida. Es una llamada de atención. Sí nos soluciona el problemilla de hacer desplazarse un paciente y se puede mirar de otra manera. Bueno, pues esto no fue no inferior, pero se quedó en un 92% frente a un 95%, una tasa de respuesta muy respetable. Nosotros participamos en un proyecto europeo en el que uno de los ejes fundamentales era precisamente la descentralización del diagnóstico, de la detección de los pacientes, por un lado, y por otra parte, el intentar hacer llevar al sistema, había un esfuerzo activo por llevar al sistema a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, en este periodo de tiempo, del 17 al 19, se escriban más de 2.500 personas, de ya un 26% tienen infección activa por virus de la hepatitis C. Tengo que decir que la inmensa mayoría de ellos son personas que tienen un antecedente de uso de droga o son usuarios de droga activos. Y otra parte muy importante de ello, pues son gente que o ha estado en prisión o son sin techo, básicamente, ¿no? Es decir, que tienen el denominador común del uso de droga anda por ahí. Pues de este grupo de cerca de 700, solamente conseguimos tratar en el hospital, eso sí, o en atención especializada, por decirlo. Ups. Disculpad, ¿me podéis oír? Sí, Antonio, sí, ¿me oís? sí, Vale, te vale, escucho, te escuchamos, Juan. vale. Es que se me ha desconectado uno de los micros por un momento. Vale. Entonces, conseguimos tratar a un 45% aproximadamente de esta gente. Esto quiere decir que por aquí se nos cayeron un montón de gente que no conseguimos que llegaran al hospital, se perdieron. De estos 319, a su vez, alcanzaron respuesta viral sostenida unos 200, un 60% de los que tratamos. Y esto no fueron fallos de tratamiento, fueron pérdidas de seguimiento. Se nos perdieron durante el tratamiento también. Este es un ejemplo en el que un esfuerzo tremendo de teleasistencia, de traerte al paciente para vincularlo y facilitarle las cosas y quitarle del medio todo tipo de burocracia, etcétera, etcétera, con tratamientos mega sencillos y tolerables, pues consigue al final una eliminación de un 30% de la población infectada, lejos, lejos, lejos de los objetivos de la OMS, ¿no? Y eso se debe fundamentalmente a que el tratamiento lo hicimos orbitar sobre la atención especializada, sobre el tener que acudir al final a un servicio, a una farmacia hospitalaria, a una unidad en la que un especialista veía a los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto además fue común a 4 países distintos. Cometimos todo el mismo error, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto nos lleva a una última posible abordaje del tratamiento, el tratamiento colocalizado, es decir, yo diagnostico, detecto en un sitio, vamos a decir el centro de adicciones, y allí mismo es donde le doy tratamiento y le doy también el resto de medidas de
vamos a decir, de reducción de daños que le pueda dar, ¿no? La más sencilla, el tratamiento sustitutivo, pero cualquier otra cosa. Es decir, la idea sería testar al paciente y tratarlo en el mismo sitio, no hacerle dar más vueltas por ningún otro lado, porque es que ya habéis visto que es que directamente no llega. ¿Qué tipo de experiencias tenemos al respecto con los tratamientos de los que os he adelantado la sencillez, ¿no? La simplicidad? Pues el primero que os estoy presentando aquí es la combinación sofosbuvir-velpatasvir en usuarios de droga parenterales activos. Esto es un ensayo abierto, no hay un brazo control, ¿vale? Pero era una población muy compleja. Eran pacientes, usuarios de drogas por vía parenteral activos, ¿vale? Incluyeron 103 de ellos. Como no podía ser de otra manera, el genotipo predominante en este grupo de pacientes era el genotipo 3, el que tiene más problemillas de respuesta. Y había una mayoría que estaban empleando drogas de forma activa, de alguna manera. De hecho, mira, solamente estaban sin inyectarse droga un 12%, el resto de la gente o estaba inyectándose droga o estaba con terapia sustitutiva de algún tipo. ¿Qué es lo que se consigue? Bueno, pues respuesta final de tratamiento, la inmensa mayoría, un 96%, respuesta viral sostenida un 94% de los pacientes y, importante, no hubo ni un solo fracaso virológico, es decir, este no llegar al 100 y no llegar al 100% se debe a reinfección en un caso, pérdida de seguimiento en 2 casos y un fallecimiento. Vale, los resultados son significativamente mejores que los que nosotros conseguimos. Y una cosa muy importante que se observó en este ensayo, en el Simplify, fue que, a pesar, fijaos la gráfica de la izquierda, a pesar de que la inmensa mayoría de la gente, casi el 80%, se mantiene empleando drogas parenterales durante el seguimiento, ¿vale? Estos son distintos tipos de drogas. Por ejemplo, el rojo es heroína, una cosa que nosotros hemos dejado de ver. Esto es Australia. A pesar de eso, consiguen esas tasas de respuesta altísimas. Y a pesar, fijaos en esta otra gráfica, de que hay muchísima gente que es que no se toma el tratamiento o lo toma de forma absolutamente discontinua. Esto es un blister electrónico que cada vez que se saca una pastilla y suponemos que se la toma, pues queda en amarillito, en verde. Cada línea de estas es un paciente, ¿vale? Y cada vez que queda en naranjita significa que no ha sacado la pastilla del blister electrónico. Se ha quedado ahí dentro y no se la toma. Bueno, pues aquí hay señores que, como estáis viendo, prácticamente no se toman la pastilla durante tirones de tiempo muy largos y a pesar de eso se curan. Vale. Tenemos otra experiencia que es el ANCHOR. Este es un ensayo también en el que en un único centro de adicciones en Washington reclutan gente que está utilizando de forma activa opiáceos parenterales los 3 meses previos a la entrada, al reclutamiento, tratan a 100 pacientes, le dan sofosbuvir junto con buprenorfina en aquellos que, bueno, pues la quieren o no la estaban tomando antes o una serie de historias, no es que sea necesariamente esta intervención, hacen una intervención en los que lo requieren y consiguen que un 78% de esta población dificilísima de tratar se cure. Y bueno, entre los problemas que tienen un 10% de fallos virológicos. Estos son no adherencias, son pacientes que no se han tomado el tratamiento directamente. Sin embargo, el ANCHOR tiene un matiz más importante, ¿vale? Y es que de los 174 pacientes que dieron el consentimiento informado para entrar, hubo un 20% de estos que no llegaron a entrar, se perdieron o fallecieron antes de llegar a poder recibir el primer bote de sofosbuvir. Es decir, esto se parece un poquito más a la experiencia que nosotros tuvimos de pérdidas durante el seguimiento. Y ellos tienen una tasa de pérdidas que es menor que la nuestra, que la del proyecto SCARE, pero sigue siendo significativa. Bueno, y en cuanto a glecaprevir, bueno, no tiene ningún ensayo específico, como si lo tiene sofosbuvir. Tiene análisis retrospectivos como este. Por ejemplo, este es un ensayo, un análisis retrospectivo en el que han cogido seis ensayos fase 3, que son 1.700 pacientes, pero
en los que solamente había 67 sujetos que eran usuarios de drogas por vía parenteral los 12 meses previos, porque en los ensayos clínicos se suele excluir a este tipo de personas, y o dieron un test de orina positiva también en ese periodo de tiempo. Este grupo de pacientes, bueno, alcanzan unas tasas de respuesta altas, aunque no se parecen a las de los no usuarios de drogas por vía parenteral. Y cuando se miran la intención de tratar modificada, cuando uno ve este igualamiento en las tasas de respuesta, eso significa que estos son abandonos, estos son pérdidas de seguimiento mayoritariamente. A pesar de eso, por ejemplo, en datos observacionales, en el registro alemán, la gente tratada con glecaprevir y entapavir y que utilizaban drogas de forma activa, pues tienen estas tasas de respuesta. Son tasas de respuesta respetables, pero están por debajo del 90%, se llegan a un 87% entre este grupo de pacientes por intención de tratar nuevamente, ¿no? Y este escalón se debe a esto que os estoy diciendo, que son gente que se pierde. Y eso, por mucho que uno le dé una pastilla, 3 pastillas, 12 semanas, 8 semanas, esto no hay quien lo arregle. Estas pérdidas de seguimiento, sencilla y simplemente con el esquema que tenemos actualmente, no tienen solución. Porque lo que sí sabemos es que el paciente que empieza tratamiento, este es el caso de glecaprevir y entapavir de nuevo, ¿no? Hay pacientes, igual que os he enseñado en el caso del Simplify con software, que no se toman el tratamiento, ¿vale? Que tienen fallos. Estos pacientes son pacientes con fallos de tratamiento. ¿Antonio? Sí, te escucho, Juan. Sí, vale. No, es que estoy teniendo problemas con el micro. Os estaba diciendo que en este caso son pacientes que hacen interrupciones de tratamiento, son también pacientes en los que se recogía esto en ensayos clínicos, y podéis ver que hay algunos que es que sencillamente no se toman el tratamiento más que de higo a breva. Hay otros que tienen fallos de varios días por aquí en medio, y a pesar de eso alcanzan tasas de respuesta muy altas, los trates con 8 o los trates con 12 semanas, ¿no? La experiencia es parecida a lo que se veía de forma un poquito más fina en el Simplify, ¿vale? Por tanto, parece que esta debería ser la opción por la que peleáramos, pero esto tiene ahora mismo un montón de barreras. La primera es sacar la medicación fuera del hospital. Ha habido algún tipo de iniciativa, nosotros hemos intentado hacerlo con algún centro de adicciones, pero al final te encuentras con problemas de todo tipo. Los pacientes se siguen perdiendo cuando vas a atenderlo al centro de adicciones. Y luego hay un problema más, y es que generalmente si tú quieres hacer un tratamiento colocalizado de este tipo, tienes que hacer todo lo posible por darles tratamiento y olvidarte de casi todo lo demás. Aquí tenéis. Esta es una propuesta de la ISEL que no ha cambiado desde el año 20. Ellos la llaman tratamiento simplificado. Un tratamiento en el que sencillamente no tienes genotipo, y yo diría que tampoco tiene forma de determinar la situación de la fibrosis hepática, ¿vale? A pesar de eso, distinguen los pacientes en no cirróticos o cirróticos compensados. Y bueno, pues sea cual sea la historia de tratamiento, no han recibido tratamiento previamente o han recibido tratamiento previamente, para sofosbuvir es tarifa plana, 12 semanas, ¿vale? Muy sencillo. Para glecaprevir y entapavir te permite llevarte el tratamiento a 8 semanas hasta cirróticos compensados que sean naïf para tratamiento. Si son cirróticos compensados y que han sido pretratados, entonces hay que meter este considerando, ¿no? Se deberían alargar a 12 semanas. Eso tiene esta posible ventaja, la de poder acortar, que tiene un problemilla, y es que tienes que tener de alguna forma diagnosticada la presencia de cirrosis. Eso puede ser que en el contexto del que estamos hablando, sin posibilidad de hacer un fibroscan, aunque pueda hacer un APRI o un FIS4, pues te puede dejar un poco así, ¿no? Hay además algún problemilla más, este que os comentaba, ¿no? Concretamente para el APRI y para el FIS4, el FIS4 os permite diagnosticar la presencia de fibrosis avanzada, pero no permite diagnosticar cirrosis. Y el APRI es muy bueno diciendo si no hay
cirrosis, pero es muy malo diagnosticando la presencia de cirrosis, o sea que esto no tiene arreglo. Hay además una llamada de atención y es que este tratamiento, ¿vale? Cirróticos compensados NAIS para tratamiento y 8 semanas, si este genotipo da la casualidad de que es genotipo 3, probablemente no hay la fuerza de la evidencia que soporta esa decisión no es muy fuerte. Son muy poquitos pacientes, son exactamente 63 pacientes metidos en este ensayo que tenían genotipo 3 y que, bueno, pues parece que cuando uno les da un tratamiento corto les va bien a estos pacientes con cirrosis compensada. El resto de pacientes con cirrosis compensada de otros genotipos tratados durante 8 semanas con glecaprevir les va bien, les va perfectamente. En el caso de sofosbuvir y el genotipo 3 con cirrosis, el más difícil de tratar de la situación, el resto de situaciones, las tasas de respuesta son altísimas. En este ensayo, que su objetivo era ver cómo funcionaba esta combinación triple, sofosbuvir, bosilaprevir, si nos fijamos en la rama de sofosbuvir, se alcanzan tasas de respuesta muy, muy elevadas, ¿vale? Para el más difícil de los escenarios. Tenemos además un ensayo específico diseñado para este grupo de pacientes, específico para sofosbuvir, para evaluar si sofosbuvir versus sofosbuvir más ribavirina durante 12 semanas en pacientes con genotipo 3 exclusivamente y cirrosis compensada son opciones de tratamiento a considerar. Lo que se observó aquí es que las tasas de respuesta eran sensiblemente más altas, ¿vale? Aunque el ensayo no tenía potencia para evaluar no inferioridad entre estos dos brazos, ¿vale? De tal forma que uno puede ver aquí unos números más altos o más bajos, pero esto estadísticamente no tienes capacidad para decidir cuál de los dos es o no es. A pesar de eso, la ISEL recomienda en sus guías cuando hace genotipo para cirróticos con genotipo 3 compensados sofosbuvir, ribavirina 12 semanas, porque la otra opción sería hacer, que ya no lo hacemos, mutaciones en la región NS5A, porque son estos pacientes que faltan aquí, que no responden a sofosbuvir, corresponden a estos, a gente que tiene esta variación, la I93H. Cuando uno les da sofosbuvir, les cae muchísimo las tasas de respuesta mientras se conserva un poquito mejor entre los que son sofosbuvir, ribavirina, teniendo en cuenta que son muy poquitos pacientes los que entraron aquí en estos subgrupillos, ¿vale? Muy bien, pues este es el resumen del asunto. Probablemente deberíamos seguir haciendo telefonomedicina, más que nada porque las circunstancias, la pandemia las ha impuesto, ¿no? Pero sobre todo porque les simplifica la vida a la gente. Vamos a intentar integrar el diagnóstico en un solo paso y el tratamiento en atención primaria, los CTA, comunidades terapéuticas, prisiones, albergues sin techo, en comedores sociales, en todos los dispositivos que se nos pueda ocurrir en los que actualmente sigue habiendo un grupo de gente no detectado o perdidos. Esta gente se puede hacer un tratamiento súper simplificado, sin genotipo, sin categorizar la fibrosis, probablemente con la ayuda de alguien al otro lado del teléfono, asesorado por algún especialista, y las opciones de tratamiento hoy en día son estas dos. Sofosbuvir, un solo comprimido al día durante 12 semanas, o glecaprevir, 3 comprimidos al día con comida durante 8 semanas. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo lo que yo os tenía que comentar. Muchísimas gracias, Juan, por la ponencia. Antes de pasar a nuestro siguiente ponente, recordaros, para los que habéis entrado más tarde, la importancia de que pongáis en vuestro nombre completo, ¿vale? Que estoy viendo que todavía hay algunos que no tenéis el nombre completo para pasar lista. Y también recordaros que podéis empezar ya a hacer las preguntas a través del chat o del correo electrónico habilitado.